Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos en el nombre de Jesús. Estamos contentos. Dios nos está regalando el último domingo del mes y aquí estamos por la bondad de Jehová. Dios ha sido fiel con nosotros, así que sean todos bienvenidos en el nombre de Cristo Jesús. Un saludo a cada uno de ustedes, hermanos, y en nombre de ustedes, pues, saludamos a los hermanos que ya están conectados en nuestra transmisión. Saludos en el nombre de Jesús, hermanos, en nombre de todos los congregados esta mañana. Gloria al Señor. Vamos a pedirle a los niños que puedan salir y los maestros. Y nosotros, hermanos, acá nos preparamos para ser edificados con la palabra. Gloria a Dios. Amén. Bien, antes de comenzar, hermanos, oremos al Señor. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, quiero darte gracias porque nos has dado la vida. Nos has dado, Señor, el respirar. Y ahora, Padre, cómodamente sentados en este lugar, queremos, oh Dios, meditar en tu palabra para crecer espiritualmente. Así dice el apóstol Pedro, Señor, para que por ella crezcáis para salvación. Así que aquí estamos, Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre. Gracias por tu presencia y por la presencia de cada uno de mis hermanos, Señor, que propuso en su corazón adorarte, bendecirte y exaltarte, Señor. Hemos alabado tu nombre y ahora, Padre, nos disponemos, nos sentamos a tus pies como María, la hermana de Lázaro, Señor, para poder meditar, escudriñar tu palabra y darte a ti la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias, Señor. Háblanos tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a ver varias citas, hermanos. El tema de hoy es imitar a nuestro Padre Celestial. Otra vez, imitar a nuestro Padre Celestial. La pregunta es, ¿cómo puedo yo imitar al Padre Celestial si Él es Dios? Y yo soy humano, soy un hombre, soy un ser humano con muchas limitantes. Pero la lección de hoy es imitar a nuestro Padre Celestial. La verdad central nos comienza a dar la respuesta. Oiga lo que dice la verdad central. Estamos llamados a vivir una vida santa y llena de amor. Se lo vuelvo a decir. Estamos llamados a vivir una vida santa y llena de amor. No sé si quisiera que lo repitiéramos en voz alta. Estamos llamados a vivir una vida santa y llena de amor. El texto clave se encuentra en 1 Corintios 11:1. Vámonos a 1 Corintios 11:1. Primera Corintios 11:1. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Es bien cortito. Es bien cortito. Se aprende a la primera. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los Corintios? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quiénes de los que estamos aquí nos atreveríamos a decirle eso a la congregación? Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Hermanos, los estándares, el listón para imitar a nuestro Padre Celestial está muy alto. ¿Verdad que sí? Oiga bien, el listón, la vara, para imitar a nuestro Padre Celestial es alta. Pero por eso vino la gracia, para que nosotros la alcancemos.
La gracia de Dios nos permite alcanzar los estándares que Dios quiere. Entonces, Pablo, hermanos, un hombre radical, pero entregado totalmente al Señor, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo quisiera, hermano, que lo repitiéramos en voz alta. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermano, es un desafío, pero tengo que decirle otra cosa: no es opcional. Porque los que estamos aquí, un día, ya sea por la muerte o ya sea por el arrebatamiento, queremos estar con el Señor. Entonces este texto no es a conveniencia, pero nosotros vamos a ver a la luz de la palabra, mi hermano, cómo nosotros, si nos esforzamos, podemos, hermano, entrar en ese proceso de perfeccionamiento que anunció Pablo en Efesios 4. Hoy vamos a ver, hermanos, cómo podemos imitar a nuestro Padre Celestial. Dios es santo, pero en Levítico dijo: santos seréis, porque yo soy santo. Pero alguien dirá: sí, pero eso fue la ley. No, hombre, 1 Pedro 1 nos sale diciendo Pedro, ¿qué dice Pedro? Sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a imitar a Dios? Pues una de las formas es en su naturaleza de santidad. Dios nos llamó para que fuéramos santos. ¿Cuántos han leído la carta a los Corintios? Esos serán tremendos, hermanos. Pero cuando Pablo comienza a hablar con ellos, a los santos de Corintios les escribe, fíjese. Impresionante, porque cuando uno ve todo lo que han hecho ellos, dice: no, esto no, creyentes. Quiero decirle que en la época de Pablo, Corinto era una ciudad griega fuerte, grande, pero también bien corrupta. Y de ahí sacó a algunos el Señor. Y era tan tremenda la situación que Pablo tuvo que mandarle 2 cartas, la primera y la segunda de Corintios. Entonces, hermano, nosotros tenemos el reto de imitar a nuestro Padre Celestial. Ahora bien, la verdad central dice que hay que imitarlo en vivir una vida santa y llena de amor. Amor por los que nos aman y amor por los que no nos aman. Ya hemos dicho acá, hermanos, que en nuestro medio, ya en el Evangelio, el amor no es emotivo, no es una emoción, no es un sentimiento, son actitudes y acciones. Acá, como se ve acá. Entonces eso vamos a ver, vamos a aprender hoy, ¿verdad? Fíjese que muchas personas han aprendido viendo, por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí pues son panaderos? Alguien les enseñó a hacer pan. O sea, aprendieron la habilidad de alguien. Alguien de las hermanas pues se dedica al crochet. Alguien les enseñó a hacer crochet. Alguien dirá: no, mire, yo me formé solo, yo me hice solo. Sí, pero va a ver YouTube, ¿verdad? Va a ver cómo se hace en YouTube, y de veras lo logró. ¿Cuántos de las que están aquí, las hermanas, han hecho su plato de comida siguiendo los tutoriales de YouTube? Entonces, alguien nos enseñó exactamente así, hermanos. Esta mañana vamos a ver que cuando se trata de amar a los demás y de vivir una vida santa, lo aprendemos cuando lo vemos en nuestro Padre Celestial. Le voy a hacer una pregunta: ¿amó Dios a sus enemigos? ¿Ah? ¿Y quiénes eran los enemigos? Si alguien se constituye amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Entonces, hermanos, nosotros nos hicimos enemigos. Entonces,
Si Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos, Él tiene, hermano, respaldo moral y espiritual para decirnos que respaldemos, que amemos a nuestros enemigos, porque Él nos amó a nosotros. Mire, cuando Jesús daba estas enseñanzas, hermano, mírenlo, todo lo que estaban diciendo, vete, abre de donde has salido. ¿Cómo crees que eso va a ser realidad? Pero a través de la palabra, tanto Jesús como Juan y Pablo dejaron claro cómo se debe vivir la vida espiritual. Entonces, pero Pablo ya no está, Juan ya no está, Jesús está en su trono. Hoy los nuevos Pablos, las nuevas Marías, somos cada uno de nosotros. Y así como Pablo tenía la seguridad que iba a irse con Dios cuando muriera, la debemos tener nosotros. ¿Verdad que sí? La debemos tener. Entonces, pero en nuestro caminar, hermanos, que somos extranjeros y peregrinos. Y ojalá que todos tengamos ese pensamiento. Todos los creyentes acá en la tierra, desde que reciben a Jesús, son extranjeros y peregrinos. ¿Verdad que sí? Pero hay otra cosa bonita, fíjese. Mientras estamos en la tierra como extranjeros y peregrinos, somos embajadores. Le voy a preguntar algo. De repente usted está en una reunión donde llega el embajador de los Estados Unidos. ¿Qué nota usted en él? A ver, dígame algunas características que nota. Para comenzar, más alto que los demás. Chele. Pero si él ha comenzado a aprender español, ¿lo hablará como nosotros lo hablamos? Entonces, ¿qué notamos nosotros? Él es el embajador de Estados Unidos por su acento. ¿Qué acento tiene usted como embajador del reino de Dios en la tierra? Porque la gente cuando lo vea a usted tiene que conocerlo por su acento. Amén. ¿Cómo habla usted? ¿Qué tipo de lenguaje tiene usted? Porque usted, pues, yo le puse el ejemplo. Vaya, hoy pongamos a un japonés, al embajador japonés. ¿En qué nota usted que es japonés? En los ojitos. La mayoría de japoneses son pequeños, pero hay unos grandes. Pero cuando él se expresa en nuestro español, lo hablará igual a nosotros. Mira, ni se les entiende a veces. ¿Por qué? Porque es un embajador de otra nación, que es Japón. Entonces nosotros vemos el acento, ¿verdad? Nosotros aquí decimos, mira, alcánceme esa toallita. Pero el gringo dice, toallita. Ah, el gringo dice, es gringo. Entonces, hermanos, los embajadores se conocen por su acento. Y usted es embajador de Cristo. ¿Qué tipo de acento se le oye a usted? ¿Cómo es su acento? Entonces, mientras estamos acá como peregrinos, hermanos, fíjese que debemos vivir en santidad y tenemos que amar a los que nos aman y a los que no nos aman. Clarito, así como dice la palabra del Señor. Entonces hoy vamos a ver eso. Primero veamos, debemos amar como ama nuestro Padre Celestial. Yo quiero que vayamos, hermanos, a Lucas 6. Mire, Jesús se pasó los 3 años enseñándole a sus discípulos cómo tenían que vivir. Acuérdese del título, imitar a nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿en qué voy a imitar a Dios? ¿En qué voy a imitar yo a Dios? La primera idea que vamos a ver, hermanos, es que hay que amar como ama a Dios. Si no dicen amén, yo les entiendo, porque yo también me quedará callado, hermano. Yo me quedará callado, porque eso está muy alto, que yo tengo que amar como ama a Dios. Pero veamos cómo lo explicó Jesús. Jesús lo explicó bien bonito.
Vámonos a Lucas 6, 27. Cuando lo tengan me avisan. Vaya, Lucas 6, 27. Vamos a leer hasta el 31. Realmente vamos a leer casi el resto del 27 en adelante, pero ahorita solo leamos del 27 al 31 y vamos a ver amar como nuestro Padre Celestial. Bien, comienzo yo con el 27 y usted me ha ido con los demás. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Sigamos, hermano. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, un sobre todo que cargaban, ni aun la túnica le niegues. Sigamos. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y la regla de oro, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así como ustedes quieren ser tratados, así haced vosotros con ellos. Dar generosamente. Mira, hermano, yo creo que los que estaban escuchando a Jesús se quedaron con más preguntas que otra cosa. Así como estamos hoy nosotros en la mañana. ¿Y cómo le hago, pues? ¿Por qué decimos eso? Porque nos conocemos. ¿O no? Nos conocemos, hermano. Y ya la conciencia nos dijo, vos no llegás a esa altura. ¿Verdad? Entonces el silencio, hermanos, es el lenguaje de su conciencia. ¿Verdad que sí? El silencio es el lenguaje de su conciencia. Entonces hay algo tremendo aquí, fíjese. Los primeros oyentes, hermanos, tuvieron dificultad para asimilar las enseñanzas sobre amar a los demás. ¿Verdad? A nosotros también. Pero yo creo que todos los que estamos aquí queremos que los demás sepan que nosotros amamos a Dios. ¿O no? O sea, queremos que la gente se dé cuenta que nosotros amamos a Dios. Porque yo le voy a decir algo, hermano. Usted puede agarrar su amigo y darle un montón de definiciones teológicas. Pero es más impactante, hermanos, el modelaje, el ejemplo. Es más importante. Es la forma en que ellos van a saber. Entonces el Señor aquí la está poniendo alto, pues. Fíjese que el Señor empieza a revelar un montón de cosas acerca del Padre Celestial. Las acciones y las palabras de Jesús transmitieron el amor radical que el Padre tiene por toda la humanidad. Ya se puede en San Juan 3:16. Mire, ese texto nos dice claramente que Dios tiene un gran amor por cada uno de nosotros. Sí. Ahora, cuando nosotros le quitamos la parte emotiva, la parte emocional al amor y lo llevamos a la actitud y a las acciones, nos damos cuenta qué clase de amor tenía Dios para con nosotros, ¿verdad? Nos dio a su Hijo para ofrecer restauración. Ahora bien, yo les preguntaba si Dios amó a sus enemigos. Y siendo que nosotros somos sus enemigos, Romanos 8 lo dice, fíjese, vayamos a Romanos, quiero que vayamos a Romanos. Romanos 5. Ubíquese en el versículo 10. Más de alguna vez lo han leído. Romanos 5:10. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice, hermano? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ya estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, salvos por Cristo. Entonces, hermano, yo creo que ahí no hay donde perderse. Dios nos amó siendo sus enemigos.
Entonces, cuando la Biblia dice que yo tengo que imitarlo, es en que yo ame a mis enemigos. Pero si usted, hermano, sigue pensando, no, hombre, si ese me cae gordo, esos son sentimientos. No, hombre, si ese o ese o esa, y empieza a hablar mal de una persona, pues que no le cae bien, porque lo está viendo en el plano de las emociones y de los sentimientos. Pero Dios mostró su amor con un acto de amor enviándonos a Jesús. Eso no es ni emoción ni sentimiento, sencillamente fue un acto de parte de Dios. Entonces, hermano, nosotros tenemos que hacer eso también. Es desafiante imitar este amor radical. Sin embargo, Jesús describió cómo deberían mostrarlo sus seguidores. Y en los primeros versículos que leímos, hermano, el Señor dice: pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que aborrecen. En unas notas de esta Biblia quisiera que ustedes quisiera leerle, perdón, el concepto que nos da. Dice: Jesús enseña a vivir con las demás personas como miembros nosotros del nuevo pacto. Cada creyente tiene la obligación de cumplir los requisitos que aquí se establecen. Amar a los enemigos no significa un amor emotivo, tal como que sean de agrado los enemigos, sino más bien un interés genuino por su bienestar y por su salvación eterna, como se debe intentarse al pagarle bien por mal. Entonces, hermanos, en el versículo 28 Jesús le dice 3 cosas que hay que hacer con aquellos que no le caemos bien, vea. ¿Qué dice el versículo 28? Dice que hay que bendecir a los que os maldicen. ¿Qué más dice? Hay que orar por los que os calumnian. Al final del versículo 27 está el otro: haced bien a los que os aborrecen. 3 cosas: hacer el bien a esas personas, bendecirlas, ¿y qué más? Y orar por ellas. Podemos hacer eso. Yo creo que sí, fíjese. Yo creo que eso sí lo podemos hacer. ¿O no cree usted? Una persona nos ofendió, pues nos dijo de todo. Pero como nosotros tenemos el amor de Cristo, no nos derriba. No nos derriba. Sino que sencillamente, mi hermano, nosotros cuando vemos a esa persona en dificultades, tratamos de hacerle bien. Bueno, don fulano aquel día me dijo de todo, pero veo que tiene al hijo enfermo. Y llega y le dice: don fulano, yo me di cuenta que el niño está enfermo. Sí, mire, si quiere lo llevamos al hospital. ¿De veras? Sí, llevémoslo. ¿Qué está haciendo usted con su enemigo? Haciéndole bien. Pero el mismo Señor le pegó una calumniada tremenda. Anduvo diciendo cosas terribles y usted siente el corazón herido. Pero cuando llega a su casa, se arrodilla el Señor: don fulano de tal hizo pedazos, Señor, mi integridad moral. Pero yo quiero pedirte que lo bendigas, Padre. Yo quiero pedirte, Señor, que le ayudes a este señor. ¿Qué está haciendo usted ahí? Está orando y está bendiciendo. Entonces le pregunto, no estoy bajando la vara, no estoy bajando el listón. El listón está en el mismo lugar alto, pero le digo, ¿podemos alcanzarlo o no? ¿No cree usted que le podemos hacer bien a aquel que nos ha hecho mal? Ah, sí, podemos hacerlo. Ahora, algo más que tenemos que ver. Bueno, en el versículo 27 y 28, el Señor deja claro que la forma en que nosotros vamos a amar a nuestros enemigos es haciéndole bien, bendiciendo a los que nos calumnian, a los que nos maldicen, y orad por los que os calumnian. 3 cosas: hacer el bien, bendecirlos y orar por ellos. Yo creo que eso está a nuestro alcance, hermano. Ahora bien, para que yo pueda hacer eso, debo
tener el amor de Dios en mi corazón. Esa es la condición, que yo tenga el amor de Dios en mi corazón. Porque cuando yo tengo el amor de Dios y alguien, pues, influenciado por el enemigo. Imagínense que hay personas que a usted no le hablan y lo aborrecen, lo maldicen y lo calumnian solo porque usted es creyente. Y ellos pertenecen a otra religión. Lo ven como que usted va todo perdido porque es evangélico. Dicen cosas, esto, engordando al pastor. Pero es falso, mire. Es falso. Entonces, hermano, si usted tiene el amor de Dios en su corazón, dice, bueno, a mí Dios me perdonó peores cosas. ¿Vea? Entonces yo voy a hacerle bien. Y ya le puse el ejemplo de una persona pues cristiana que tiene su vehículo y lo pone a la orden del que lo aborrece, lo maldice y lo calumnia. Hermano, eso abriría puertas para que esas personas no solo dejen de odiarlo, sino que reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque usted les está modelando el amor de Dios. Ahora le pregunto, ¿podemos amar a nuestros enemigos así como dice la Biblia? Sí podemos, sí podemos. Porque el Señor está diciendo, el Señor está hablando de actitudes y de acciones. No está hablando de emociones ni sentimentalismo. ¿Verdad? Como le digo, usted vio que la señora que toda la vida le está diciendo cosas, de repente le pasa algo y usted se preocupa por ella. Pues ya es su enemiga, pero usted se preocupa. Y dice, no, hombre, la niña fulana sí que está mal. Y de repente se da cuenta que el esposo se quedó sin trabajo y que se están quedando sin comida. Y un día usted, la que ella considera su enemiga, usted llega, mire, niña fulana, mire, yo fui al mercado o al Selecto y le traje esto, que le sirva. Es probable que la señora piense, esta vez no me quiere dar, pero usted lléveselo. ¿Por qué, hermano? Porque como el amor de Dios está en nosotros. Yo parto de eso. Si el amor de Dios está en usted, puede. Pero si el amor de Dios no está en usted, no puede. No puede. Lo más probable es que él le dijo 2 palabras pésimas y usted le va a demostrar quién soy, le sale con 10,000 palabras pésimas. Entonces el nombre de Cristo queda manchado. Hay que tener cuidado. Usted es embajador y embajadora de Cristo. Ahora, en los versículos 29 y 30, mira, el Señor dice cosas que uno dice, no, hombre, ¿cómo se le ocurre a Jesús decir esas cosas? Dice, mire, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y a cualquiera que te pida, dale. Pero no sopapo, va. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Fíjese, hermano, que eso de que le den una mejilla y poner la otra, de acuerdo a la historia de aquella época, no era un golpe a aflojarle los dientes a la persona, sino que era un revesazo, hermanos, para insultar el honor de la persona. O sea, era un susto más era un golpe más de susto y más de crear cólera que de golpe violento. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús, hermanos, cuando dice el que te hiere en una mejilla, preséntale la otra? Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome, ¿será que yo tengo que poner? Hay algunos que les ha pasado físicamente, como el hermano Atilio, le ha pasado, ¿verdad? Ahora, ¿realmente qué quiso decir el Señor con eso? Debemos tener cuidado. Que tengamos cuidado con nuestra reacción. Eso es todo. Que tengamos cuidado con nuestra reacción. Que su reacción como creyente no debe ser
la que espera el impío. Eso es lo que significa que le den un golpe, un revesazo en el cachete. Y usted le dice, aquí está el otro. Lo que Dios está diciendo es que nosotros debemos cuidar nuestras reacciones. Bueno, la historia de hermano Tilio ya la sabemos. No sé a cuántos más de ustedes alguien de repente sin querer le ha soltado un golpe fuerte. Ahora, no es que le diga, deme aquí, mire, falta esta. No. Lo que el Señor está diciendo es que debemos tener cuidado con nuestra reacción. No tenemos que responder igual. No tenemos que responder igual. Cuenta el caso que un hermano recién salido de baja, pues aceptó a Cristo, ¿verdad? Y con el tiempo pues pasó por este texto. Ya lo sabía. Pues un día salió un ex enemigo y le metió un golpe en la mejilla. Viene él y le puso la otra, como así había leído. Le puso la otra, ¿va? Y se lo sonó. Pero después viene el reacción a él y lo dejó mal matado al otro. Y uno que estaba viendo le dijo, ¿y usted que no es evangélico? ¿Cómo no? Le dijo. Y usted no ha leído. ¿Cómo no? Pero yo he leído que dice que si me pega una mejilla, la ponga y que ponga la otra. Después no dice nada. Le dice. ¿Va a creer? Después no dice nada. Entonces yo me defendí, le digo. No es así, hermano. Entonces, si alguno lo ha agarrado literal y le puede pasar literal, el consejo es el mismo. Dios le está diciendo cuál debe ser su reacción. Le pregunto, ¿golpearon a Jesús? Sí, lo golpearon. Bueno, lo dejaron mal matado al pobre Señor. Y cuando él estaba muriendo, ¿cuáles fueron las palabras de él? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, hermano, la condición para que si a usted le pegan una mejilla y usted pone la otra, como dice el versículo 29, si le quitan la capa, usted le tiene que dar la túnica. Mire, había gente tan pobre, hermano, que solo las dos cosas cargaba. Cargaba su túnica y cargaba una cuestión que se ponían encima como toalla, que era la capa. Y Jesús dice, si te quitan la capa, entregar. ¿Cómo iba a quedar este pobre, hermano? Va a quedar desnudo. Entonces, ¿por qué Jesús es radical en eso? ¿Por qué Jesús es radical con sus seguidores, con sus discípulos? Porque Él nos dio ejemplo. ¿Verdad que sí? Mire, a Jesús lo cuestionaban los fariseos. Pues ustedes han leído lo de la moneda, que sus discípulos no se lavaban las manos, que no ayunaban. Y Jesús siempre les daba una respuesta que los dejaba callados. Bueno, acuérdese que Él es la fuente de la sabiduría. Pero aún así lo terminaron matando. Un día se estaba pensando yo que los mismos que tenían la costumbre de matar corderos todo el tiempo, mataron al Cordero de Dios. Los mismos, los sacerdotes, mataron al Cordero de Dios también y ni cuenta se dieron. Algunos se convirtieron más tarde, pero otros no. Entonces, hermano, nosotros como creyentes tenemos que amar como Cristo ama, o sea, hay que dar generosamente. Y termina diciendo el Señor en el versículo 31, así como ustedes quieren que los hombres los traten, así también haced vosotros con ellos. La regla de oro. Ahora, se cuenta que en algunas filosofías lo dicen en una forma negativa. Dice, no hagas a los demás lo que no quisieras que te hagan a ti. Pero una persona podía cumplir con esta regla negativa, pero nunca haría el bien. Y en el caso del evangelio dice, así como quieres que te traten los demás, trátalos tú a ellos. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes tienen testimonio que se deshicieron de enemigos porque en vez de reaccionar como los impíos esperaban, ellos reaccionaron de diferentes formas, no como ellos esperaban, reaccionaron como verdaderos hijos de Dios.
Entonces, hermano, sí podemos nosotros, pero para esto usted necesita una vida de oración radical, diaria. Que usted se enamore de la oración, se enamore del Señor Jesús, que usted tenga, hermano, su meditación de la palabra y como dijo el Salmo 119, que es lámpara para nosotros. ¿Para cuántos de nosotros es lámpara? Como dice el Salmo. Debería ser para todos, hermano. ¿Por qué? La lámpara nos evita tropezar. La luz de la lámpara evita que tropecemos. Y la palabra de Dios evita que tropecemos en la vida. Entonces necesitamos una buena vida, hermanos, de oración, meditación de la palabra y hacer esto que hoy están haciendo ustedes, congregarse para que el Señor nos hable. Eso es correcto. Ahora bien, pero sigamos nosotros en el 32 al 36. Leo el 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis el bien a los que no hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. El consejo del versículo 35: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, prestad no esperando de ellos nada. ¿Y qué dice el Señor? Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y para los malos. Y ahí entramos nosotros, hermano. No solo los de allá, los de afuera, los que no son creyentes, también nosotros entramos ahí, porque a veces nosotros somos ingratos con el Señor. Pero aquí estamos, porque su misericordia es grande. Yo creo que nosotros no tenemos idea del amor de Dios para con nosotros. Entonces, nosotros debemos ser, hermanos, amorosos. Hay que mostrar compasión. Esto lo vemos en Lucas, pero también lo puede ver en Mateo 5, que es el sermón del monte. ¿Vea? Los conceptos de amar al enemigo, prestar sin esperar nada a cambio, era tan extraño en aquel entonces como lo son hoy. Entonces es probable que la gente dijera: ¿y quién es este Jesús? ¿Y de dónde tuvo las ideas? Porque los judíos eran prestamistas, hermano. Pero Dios les había dicho que ellos podían prestar con interés a los que no eran judíos, pero a los de su pueblo le tenían que prestar, pero no cobrarle interés. Y fíjese que ahora la vara es más grande, porque lo que el Señor está diciendo que podemos prestar sin interés. No dice que nos vamos a quedar sin el dinero, no, que cuando nos regresen el dinero no recarguemos a las personas. Eso es lo que dice el Señor. No sé si usted lo leyó bien. ¿Ya? Se lo vuelvo a leer. Dice: y si hacéis bien, versículo 33, y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno. Ah, hermano, pero si yo me pongo a prestar, estos me van a dejar sin nada. Si el salvadoreño tiene la costumbre que presta y no paga. ¿Verdad que sí? Pero yo quiero que volvamos a ver el versículo 30. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. La vara está alta, hermano. El listón está alto. Pero acuérdese que se puede cumplir si el Señor está en su corazón.
Porque estas cosas, hermano, lo hace Dios en nosotros. Porque nuestra vieja naturaleza no responde a estas palabras. El Señor se las está diciendo. Por eso en el versículo 27, mire cómo comienza Jesús. ¿Cómo comienza Jesús ahí en su Biblia? ¿Cómo dice? Pero a vosotros los que oís. ¿Por qué dice pero a vosotros? Porque ya no está hablando con los que no son discípulos de él. Hoy está hablando con su gente. Entonces, hermano, el evangelio no consiste en comida y en bebida. El evangelio no es pasar 2 horas danzando cada temporada. El evangelio, mi hermano, no es tener tardes bonitas con humo y tantas cuestiones. El evangelio es de aprender estas cosas y vivirlas para que el mundo se dé cuenta que no todos estamos arruinados. Que hay gente que sigue al Señor de verdad. Esa es la cuestión. Entonces, la idea de Dios, hermanos, como Él describe el evangelio, si usted ve, es totalmente diferente a la forma en que nosotros vemos que se lleva el evangelio. Pero esta palabra es eterna. Esta palabra no cambia. Esta palabra es inspirada por Dios. Entonces, valió en la época de Jesús y vale hoy. Así que nosotros bien haremos si lo ponemos en práctica. Ahora, hermanos, hoy vamos a hablar de que hay que ser santos como nuestro Padre Celestial. Yo quiero que vayamos a Juan 2, váyase por ahí a primera Juan 2, perdón. Tenemos que mostrar compasión. A esa conclusión llegamos en los versículos que leímos de Lucas. Tenemos que mostrar preocupación y compasión genuinas por personas a quienes naturalmente no amaríamos, naturalmente no las podríamos amar. Pero eso muestra que somos hijos de nuestro Padre Celestial y que nos estamos asemejando a Él. También Jesús llama a que seamos misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Ahora, ¿qué dice primera Juan 2:28? Y nos vamos a pasar al capítulo 3, del 1 al 3. Juan 2:28. Lo tenemos, hermano. Lo leemos, dice la palabra. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Oiga el consejo. Hay que estar en Cristo, no hay que salirnos. Para que cuando se manifieste, o sea, Él, tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hoy nos vamos a pasar al capítulo 3 y quiero que leamos el 3:1 en voz alta. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios es santo y es puro. Entonces, hoy, hermano, ya vimos que hay que amar como ama nuestro Padre Celestial, pero ahora estamos viendo que hay que ser santos como nuestro Padre Celestial. Y en los versículos que acabamos de leer, hermanos, en Juan 2:28, Jesús confía en que nosotros, sus discípulos, continuaremos su obra hasta que Él regrese, profundizando continuamente en nuestra comunión con Él. Por eso usted va a ver que en el 2:28 Él dice, hijitos, permaneced en Él. Le pregunto, ¿y cómo permanece uno en Cristo? Profundizando cada día en la palabra.
para no equivocarse o para equivocarse menos. Y volvemos a lo mismo, teniendo comunión con Él todos los días para que nos ayude. Por eso el Padre nuestro dice: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. O sea, es Él el que nos ayuda, hermano. Ahora, lo que nos pide el apóstol Juan acá es que nosotros tomemos la decisión de permanecer en Cristo Jesús. Esa es la idea. ¿Por qué? Él se iba a ir. Y después de que Él se fuera, Jesús confiaba en que sus discípulos iban a continuar la predicación. Y efectivamente, ellos continuaron la predicación. Murieron los discípulos, pero los que habían recibido a Jesucristo con las predicaciones de ellos siguieron predicando, de tal manera que ya pasaron aproximadamente 2026 años y aquí estamos nosotros bendiciendo y alabando el nombre del Señor, que también los 12 discípulos primeramente alabaron. Nosotros tenemos una ventaja, mi hermano. Cuando llegó Jesús donde Tomás y le enseñó las cicatrices y él cayó de rodillas: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo algo: porque viste, creíste. Bienaventurados los que creyeron y no vieron. Ahí entramos nosotros. Entonces lo único que le pide el Señor es que permanezca en Cristo, en su palabra, en la comunión con Dios, en la comunión con los demás. Eso es lo que le está pidiendo el Señor, porque dice: para que cuando se manifieste, cuando Él regrese, tengamos confianza. Tengamos confianza. Todos los que estamos aquí, hermano, nosotros, si estamos vivos cuando Cristo venga, nos queremos ir con Él. ¿Verdad que sí? Pero Dios nos está preparando. Estas enseñanzas son para prepararnos. No podemos salir diciendo: no estoy de acuerdo yo. El problema es que yo no escribí esto. Yo solo se lo estoy dando. Cuando alguien dice: no, usted no está de acuerdo con Cristo. Y si no está de acuerdo con Cristo, no puede estar con Él. Sencillo. Entonces lo que le pide el Señor es que permanezca, ¿verdad? Para que cuando Él venga, tenga confianza, usted y yo, de que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Eso va a ser terrible, hermano. 30 años de venirnos a sentar aquí, 35 años, con privilegios y todo. Y resulta que cuando Él venga, no nos vamos. Y regresamos a la casa o nos movemos avergonzados. ¿Por qué? Porque el día siguiente del que Cristo venga, ya no van a haber cultos. Ya no. Ya no van a haber campañas evangelísticas. Los programas de radio cristianos, aquellos que le ayudan, ya no, se van a cerrar. Se acaban. Porque el tiempo de la gracia termina con el trompetazo del regreso de Cristo Jesús. Entonces, hermano, le pregunto: ¿tiene razón Jesús cuando me dice: permanezcan, hombre? Permanezcan. Que cuando Él venga, ustedes estén confiados, confiando que van a ir. Hay una razón por la que debemos estar confiados, ya la vamos a ver. Dice: para que cuando Él venga, no nos alejemos de Él avergonzados. Eso va a ser terrible, hermano. Que de repente al fin todo el mundo se da cuenta que lo que pasó fue que Cristo vino y se topa con los vecinos, usted, que la molestaban por ser evangélica o evangélico. ¿Y qué le pasó? ¿Qué de qué? ¿Se quedó? ¿Qué le pasó? ¿Y qué le va a decir usted? Nada, hermano. Si muchos van a estar avergonzados, ¿qué van a decir? El problema es que la oportunidad se terminó. Algunos dicen: no, hombre, hermano, mire, yo, aunque sea de las naguas de mi mamá, porque ella es evangélica. ¿Cuál nagua si le van a cambiar el vestido? ¿Amén o no amén? No, si mi papá, mire, mi papá es un gran evangélico. No, hombre, la salvación es individual, no se hereda. Ese es el problema. Cuando Cristo venga, hermanos, se van a ir los que han permanecido en Él. Y no crea que es el montón de gente, hermano. No, no. La gente que va a irse con el Señor es la gente que ama la oración.
Es la gente que ama la palabra, que no puede pasar un día, ¿ya? Y que cuando viene a sentir está hablando de Cristo porque está bien conectado con el Señor. Por ello viene el Señor Jesús. Entonces, hermanos, cuidemos nuestra vida. A tiempo la palabra nos está diciendo: permanezcan en Él, hombre, para que cuando Él venga tengan confianza ustedes y no regresen avergonzados. Hay que agarrar la palabra, hermano. ¿Verdad que sí? Sí. Aún el 29 dice: si ustedes saben que el Señor Jesús es justo, entonces hagan justicia ustedes también. O sea, traten correctamente a los demás. Hoy, hermanos, y bueno, toda la vida, pues, en nuestros países, hermanos, la corrupción, bueno, tiene ciudadanía de aquí, ¿verdad? Y también es universal. Entonces, muchas veces en las instituciones y en las empresas, los cristianos pueden ser arrastrados a las prácticas corruptas de las empresas o de los gobiernos. Tengamos cuidado, hermano. Uno tiene que mantenerse fiel. ¿Se acuerdan de los 3 hebreos en Babilonia? Ellos no eran de ahí. El rey hizo una gran estatua de oro. ¿Y cuál fue la orden? Que cuando sonaran los instrumentos se postraran y adoraran. Pero 3 se quedaron parados. 3 se quedaron parados. Y los demás, ¿por qué se habrán agachado? ¿Por qué se habrán arrodillado? Se quedaban sin empleo. Pero estos 3 no. Se quedaron parados. ¿Y qué pasó, hermano? Le ponen el dedo, los manda a traer el rey. Se enoja el rey y le dice: les voy a dar otra oportunidad. Cuando suenen los instrumentos, ustedes se arrodillan. Mire, señor rey, le dijo uno de ellos: no es necesario que le contestemos. Está en Daniel 3. No es necesario que le contestemos en esto. Nosotros no nos vamos a arrodillar, porque el Dios a quien servimos nos puede librar de su mano. Y si no nos librara, de todos modos no nos vamos a arrodillar. Eso es permanecer en Dios. Bueno, usted conoce la historia, que tiraron 3 y andaban 4. Mire, hermano, iban bien amarrados. Bien amarrados. Pero cuando vieron, resulta que los 3 andaban caminando alrededor del horno y andaba un cuarto. Y se le pararon los pelos a Nabucodonosor porque dijo: ¿cuántos echaron? 3. Pero yo veo 4, dijo, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Ahí estaba Jesús en medio de la prueba con ellos, fíjense. Ahí estaba el Señor con ellos en la prueba. Con Él estaré yo en la angustia, dijo el Señor a través de David. Entonces, hermano, nosotros tenemos que permanecer en Él. Y aunque estemos rodeados de corrupción, manténgase fiel a la palabra que le ha dado el Señor. Sí, es probable que le digan de todo, que hasta le ofrezcan el horno ardiendo, pero Dios lo va a guardar de cualquier situación, hermano. Dios lo va a sacar adelante, pero permanezcamos en Él. No seamos de los que se van a retirar avergonzados cuando Él venga. Seamos de los que tenemos confianza que cuando Cristo venga, nos vamos con Él. De eso debemos ser nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que ser santos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué? Porque falta el cuerpo glorificado que vamos a recibir cuando Él venga. Todos los presentes deberíamos estar pendientes del regreso de Jesús. Sí. Pero no en la forma, tal vez hoy, no. Viviendo en oración. Apartándose de aquellas cosas que contaminan. Poniéndonos al día con la palabra. Dándole buen ejemplo a los demás. Que la gente, ay, que diga mentiras de usted. Pero que ellos ahí en el fondo sepan que usted es un siervo o una sierva del Señor. Sí. Porque a veces en las aflicciones, los mismos que lo han molestado a usted, ahí le andan pidiendo oración.
Mire, a usted le oye Dios, hombre. Ore por mí, ni a fulanita, porque fíjese que tenemos este problema. Ahí le andan pidiendo oración. Entonces, hermano, hay que mantenernos, como dice el Señor, vea. Entonces, Jesús confía pues en nosotros, que vamos a continuar con sus obras. Entonces, nuestras decisiones ahora reflejan hasta qué punto estamos viviendo la justicia de Dios, como dice el versículo 29, ¿verdad? Que cuando nosotros actuemos y hablemos, que se muestre que somos hijos de Dios. Ahora bien, uno de los escritores grandes, pero no de la Biblia, sino de libros, nos da 4 descripciones de un hijo de Dios. La primera es ser un hijo de Dios elegido y adoptado por medio de Cristo como suyo. Es uno de los más altos honores y privilegios de la salvación. ¿Cuántos creen que eso es cierto? Ah, sí. ¿Alguien se acuerda de Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, yo sé que la cita sí no se acordaba, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, hermanos, ser hijo de Dios es uno de los más altos honores y privilegios de la salvación. 2, ser un hijo de Dios es la base de nuestra confianza en Él. ¿Sí o no? Es la base de nuestra confianza en Él. Nosotros somos hijos. Y acuérdese que el hijo, como puede recibir bendiciones, también puede ser disciplinado. Pero dice Hebreos 12 que hay que recibirla. ¿Por qué? Porque cuando Dios me disciplina, viene una situación difícil, es porque Él me está tomando por hijo. Amén. Aunque dice Hebreos que la disciplina pues no agrada, ¿verdad? No agrada, pero los frutos que tiene son buenos. Así que, hermanos, ser hijo de Dios nos da confianza en Él. Ahora bien, la tercera definición, Dios quiere que nos hagamos más conscientes de que somos sus hijos. Ahora, ¿cómo hago yo eso? Se lo voy a leer. Yo quiero que vayamos a Romanos 8:15. Romanos 8:15. Y no me dejará mentir, hermanos, que exactamente así es. Romanos 8:15. Ahí me dicen cuando ya lo hayan hallado. Romanos 8:15. Otro tenía yo aquí. Vaya. Lo leemos despacito. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y el 16 dice: y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y seguimos con el 17: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aquí viene la condición: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice el 15 que no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar con miedos, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. ¿Cómo explicamos esto? Dice el 16 que quien me dice a mí, quien me da confianza, quien me certifica que soy hijo de Dios, es el Espíritu de Dios en mí. Ahí no hay donde perderse. Te lo voy a poner más fácil. Cuando alguien acepta a Cristo, hermanos, y es sellado por el Espíritu Santo, y comienza a buscar y a buscar, entonces en un momento dado, mi hermano, también recibe la llenura del Espíritu de Dios. Sí,
Y cuando recibe la llenura del Espíritu de Dios, entonces hay una convicción personal. Por eso usted va a encontrar creyentes en la iglesia que le dicen, no, dice el hermano o la hermana, yo estoy seguro que me voy con el Señor. ¿Por qué? Porque ha permitido que el espíritu de adopción tome su vida. Pero si le preguntamos a alguien que no tiene el espíritu de adopción, que no ha permitido que Dios haga obra, dice, mire, el Señor sabe. Cuando un creyente dice, y usted, hermano, está seguro que va para el cielo, mira, y solo Dios sabe, eso quiere decir que no ha recibido la seguridad adentro. No hay nada adentro que le diga que es hijo o hija de Dios. Siempre tiene sus dudas. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros, en las largas listas de peticiones que tenemos, la petición de ser llenos de la presencia de Dios no está. No está esa petición. De que queremos acercarnos más a Dios, que Dios nos llene de su presencia. No está. Tal vez, fíjese bien, cuando aceptó al Señor fue sellado. Y fue un cambio tremendo. Pero solo duró ese día. De ahí se fue alejando, no tomó decisiones, no hizo por dónde comprar una Biblia, quería que se la regalaran, ¿verdad? No hizo por dónde preguntar por los horarios de los cultos para venir. No. Y el problema es que vuelve a la vida donde los quehaceres del mundo son más importantes que el reino de Dios. Sí. Una de las cosas en la parábola del sembrador, que dice que alguien recibió la semilla, dice, una tierra recibió la semilla, pero estaba a la par de espinos. Y los espinos, dice, ahogaron. Eso representa, dice, a aquellos que realmente entran al evangelio. Pero los afanes de la vida y el engaño de la riqueza ahoga la palabra. ¿Qué es eso de los afanes de la vida? Que solo quiere pasar trabajando y nada para Dios. ¿Y cuál es el engaño de la riqueza? Que cree que al trabajar bastante va a llegar a tener pisto, va a tener carro, los negocios van a ser mejor, va a tener ranchos en la playa, ya no va a andar pidiendo que le ayuden para viajar, sino que él va a tener el engaño de las riquezas. No sé cuántos se han dado cuenta que el dólar está perdiendo valor. ¿Ya lo leyó? El dólar está perdiendo valor. Va para abajo. El Bitcoin va para abajo. O sea, todos aquellos hermanos que hemos sido engañados creyendo que el dinero da seguridad, nos vamos a llevar, hermanos, sorpresas horribles. Por eso nosotros debemos pedirle al Espíritu de Dios que habite en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, tenemos confianza que somos hijos de Dios. Y no es invento mío, lo acabamos de leer. El Espíritu de Dios da testimonio a su Espíritu que son hijos de Dios. Y cuando usted es hijo, la herencia está segura. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hermano, esos son los términos del reino. Esos son los términos del reino. Esa es la forma en que ese debería ser el lenguaje de todos nosotros. ¿Ya? Pero si nosotros estamos hablando de otras cosas, es porque eso es lo más importante. Algunos hablamos de deporte, otros de política, otros le tiran al gobierno, otros son a favor del gobierno, ¿ya? Otros dicen, no, cuando pueda ir a la iglesia, yo ahorita estoy en lo que genere dinero, allá ando yo. Entonces, hermano, eso a la larga se va a dar cuenta que no lleva al cielo. El dinero no lleva al cielo. Ni la buena salud, hombre. Lleva al cielo. Es Cristo Jesús. Sí, y la palabra. Hermano, la palabra es la que convence de pecado cuando la predicamos a través del Espíritu de Dios. La palabra es la que dice que los enfermos son sanados. La palabra es la que nos endereza. Es la palabra de Dios la que hace todo eso porque es viva y eficaz. Sí. Entonces nosotros debemos, hermanos, si andamos así que sí, que no, defínase. Defínase. Y deje que el Señor hable a su corazón. Si todavía usted es de los que le dicen, mire, usted va a ir al cielo.
Usted es hijo de Dios. Solo el Señor sabe. Entonces quiere decir que todavía no le ha permitido al Espíritu de Dios que entre. El versículo 3 dice algo bien bonito de Juan. Tres. Y todo aquel que tiene esta esperanza, o sea, el 2 dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y el 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace, hermano? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, toma decisiones de apartarse del pecado y buscar más a Dios. Hermanos, la vida cristiana es de sacrificio, es de búsqueda, es de esperar. Es de guiarse por lo que dice la Biblia y ir caminando como Dios nos va indicando. Ahora, ¿qué dice los versículos 4 al 9? Estamos viendo que somos hijos de Dios y que hay que imitar al Padre en siendo santos. Entonces, si Dios es puro, dice que el que tiene la esperanza de irse con Él, se purifica a sí mismo. Entonces, en eso imitamos también al Padre Celestial. Dice el 4, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y el 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, hermano, hay solución. Si nosotros sabemos que hemos fallado, Cristo vino para quitar eso. Lo estamos leyendo. Ahí no hay donde perderse, hermano. Dice el 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, oiga, no practica el pecado, porque la simiente de Dios, que es el Hijo de Dios, permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Aquí estamos viendo las características. Los nacidos de nuevo son miembros de la familia de Dios. Viven de manera diferente a aquellos que no honran a Dios como Padre. ¿Significa eso que los creyentes son perfectos y que ya no luchan con el pecado? No, pero sí significa que no continuaremos viviendo el estilo de vida pecaminoso que traíamos. Jesús vino a la tierra para liberar a las personas del pecado. La evidencia de la transformación se verá en las personas que abrazan el sacrificio de Cristo. Oiga bien, es el poder de Cristo el que destruyó las obras del diablo. En esta vida, los cristianos no estaremos libres de pecado, pero pecarán menos, porque el Espíritu Santo es fiel para hacerlos conscientes de sus pecados y guiarlos al arrepentimiento. La vida justa y el amor al prójimo caracterizan a quienes son los hijos de Dios. Quiero terminar esta fase diciéndole algo. Cuando un creyente que ama a Dios peca, no se siente bien. No se siente bien. Y anda con aquello. ¿Qué hace? Va al altar y le pide perdón al Señor. Y le pide fuerzas. O sea, nosotros, hermanos, todavía estamos en un mundo que nos tienta. Pero el creyente hace lo posible de no caer en todos los lazos que el enemigo pone. Pero cuando de repente por alguna situación cae, va al altar porque no se siente bien. Ahora, el que no tiene a Cristo en su corazón, aun cuando asista a alguna congregación, él puede pecar y le da lo mismo. Es normal, porque no hay nada allá adentro que le haga, que le encienda el foquito. Entonces, la gracia de Dios ha hecho que en cada uno de nosotros Dios tiene un foquito rojo.
Y cuando le hemos fallado al Señor, ese foco se enciende y nosotros no nos sentimos bien y vamos al altar a pedirle perdón al Señor para seguir adelante. Por eso en uno de los versículos que leímos, dice Juan que los creyentes ya no practican el pecado. O sea, no es una práctica habitual, sino que siempre que fallan van al altar a pedir perdón. ¿Por qué? Porque somos nacidos de Dios. Terminamos leyendo 1 Corintios 4:14. 1 Corintios 4:14. Estamos viendo que hay que imitar a nuestro Padre Celestial. 1 Corintios 4. Vamos a ver, hermanos, que el apóstol Pablo actúa como un hijo espiritual. Y ahí vamos a dar por finalizada ya la clase. 1 Corintios 4, 14 al 17. Lo leemos. Leemos el 14. Dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años, o sea, 10,000 maestros o 10,000 instructores, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Él era el Padre espiritual. Por tanto, por ser el Padre espiritual, os ruego que me imitéis. Ay, hermano, tremendo este Pablo. Os ruego que me imitéis. Por esto mismo, versículo 17, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Ahora bien, Pablo, fíjese, hermano, él había comenzado la iglesia de Corinto. Era una ciudad griega en aquella época muy importante, ¿verdad? Ellos tenían dinero, eran intelectuales, pero también eran perversos, orgullosos y corruptos. La iglesia de Corinto tenía judíos y también tenía gentiles. Y tenía muchos errores y falsas enseñanzas. Pero como un padre amoroso hace advertencia a sus hijos, el apóstol Pablo advirtió a los corintios sobre su comportamiento problemático. Sin embargo, los llamó hijos míos amados. Les escribió amorosamente para advertirles y no para avergonzarlos. Pablo quería brindar consejos piadosos a sus hijos espirituales, como lo haría un padre con sus hijos legítimos. En el versículo 15 le recuerda cómo llegaron a la fe por la predicación de él y les pidió que lo imitaran en seguir a Cristo. Así que el preocupado les envía a Timoteo, otro hijo en la fe de Pablo, para ayudar a los corintios a encontrar su camino. Pero Pablo dio un buen ejemplo de un padre espiritual que anhela la seguridad eterna a sus hijos. Podríamos decir, hermano, que así como un padre quiere lo mejor para su hijo, si tiene las posibilidades lo pone en una buena institución educativa, así también nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para nosotros. Entonces, hermano, nosotros colaboremos con Dios como hijos. Digámosle al Señor que nos ayude. Terminamos leyendo los versículos 18 al 21. Seguimos la lectura. Mas algunos están envanecidos, dice, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. El versículo 19 es bien especial. Oiga lo que dice: pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y les pregunta: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Oiga lo que le está diciendo él. Y con eso quiero terminar. Nosotros tenemos que vivir por el poder de Dios. Pero en Corinto se habían levantado unos envanecidos. Bueno, dijo, ya que estos andan regando un montón de enseñanza, voy a llegar.
y voy a ver qué poder tienen, o sea, qué poder los está moviendo. Hoy nosotros como creyentes debemos entender si nos mueve el poder de Dios o nos mueve el poder del mundo. Tengamos cuidado, porque el mundo pasa y sus deseos, mas el que permanece en el Señor, más el que cree, el que esté en el Señor, Él permanece para siempre. Voy a pedirle que nos pongamos en pie. Y como creyentes, hermanos, hagamos una oración. Estírese un poco porque ya llevamos hora 8. Y oremos al Señor y digámosle que nos ayude. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia. Cuando comenzamos, Señor, y vimos el tema, imitemos a nuestro Padre Celestial, parece imposible. Pero cuando nos damos cuenta, Señor, que eres un Dios amoroso y que amas a tus enemigos, y nos damos cuenta que también con la ayuda de Dios y con la misericordia de Dios, nosotros también podemos, Señor, hacerle bien a nuestros enemigos, obedecer, orar por ellos. Oh Dios, bendecirlos con algunas situaciones y ponerlos en tus manos para que tú les ayudes a salir de esas situaciones a pesar de lo que nos han hecho. Entonces, Señor, entendemos que podemos, pero también tú nos llamaste a vivir una vida santa. Oramos, Señor, que el poder del Espíritu de Dios es el que conduzca nuestra vida y no el mundo con sus deseos, con sus pasiones, con todo, hermano, a la larga, que son cosas, Señor, que deterioran la vida espiritual. Ayúdanos, Señor. Nosotros un día también queremos ser levantados contigo. Nosotros un día también queremos, Señor, irnos contigo y dejar este mundo y poder decir cuando vayamos, Señor, adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti. Gracias, Señor, por tu presencia y por la presencia de cada uno de mis hermanos. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse solo un minutito, hermanos. Si entre nosotros tenemos a alguien, amigo, amiga, o algún hermano que caminó un tiempo, pero por alguna razón se quedó, pues hoy Dios le ha dado una buena oportunidad para que venga a los pies de Cristo Jesús. Si hay alguien, la oportunidad la abrimos. Este es el momento cuando usted puede dar el paso necesario, entregarle su vida a Cristo y que Dios le ayude a llevar adelante la vida. Con Dios las cosas, hermanos, son mejor. Dios nos da mejores soluciones. Si hay alguien, la puerta está abierta. Antes que suene la trompeta, el esposo venga y la puerta se cierre. Pero mientras eso no suceda, nosotros tenemos todavía oportunidad. Gloria al Señor. Bien, le dejo la invitación. Le leo, hermanos, el programa para el otro domingo. Ya tenemos el primer domingo de